Un cordial saludo para mi tutora y para los demás compañeros. Hoy vendré a explicar los cuadrantes de la teoría de la personalidad, los que me correspondieron del curso de personalidad. Mi nombre es Julia Estefan Alvarado Lozano, pertenezco al grupo 413 de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, programa de Psicología. El cuadrante superior izquierdo individual interior, que habla de lo psicológico del yo. La definición del cuadrante. En este cuadrante se da a partir del yo, la fenomenología y el estructuralismo en compañía del estudio de la conciencia y el inconsciente, con las siguientes teorías. Desde la perspectiva psicoanalítica, plantea que el comportamiento se origina por fuerzas psicológicas con base en el determinismo psíquico, y esto estructura la personalidad desde Freud. Se entiende la personalidad estructurada a partir de instancias en las que se ven contenidos inconscientes que actúan como importancias del comportamiento, y para Jung, lo vemos ahí en la foto, otro de los principales autores de esta perspectiva, otorga la libido una connotación más espiritual que sexual. Diferencia el inconsciente colectivo del personal, describiendo el proceso de individualización desde estratos del sí mismo. Desde la perspectiva humanista encontramos a Rogers y a Maslow. El desarrollo de la personalidad se determina por la historia de vida, la satisfacción de necesidades y el autoconcepto. Autores como Rogers basan el desarrollo de la personalidad a partir de las acciones del sujeto, o sea, lo que el sujeto hace o actúa, direccionando a alcanzar las metas centrados solamente en la persona. Y para Maslow, plantea esta perspectiva desde las necesidades del ser humano que van evolucionando y finalmente determinan la personalidad del sujeto. Ahora, la argumentación. En este cuadrante se puede observar dos teorías que hacen énfasis al ser humano en sus procesos conscientes e inconscientes, que de una u otra forma definen su conducta respectivamente. Se analizan las motivaciones y necesidades humanas que poseen los sujetos en diversos entornos para la satisfacción de sus necesidades. Ese es el cuadrante superior izquierdo. Ahorita el cuadrante superior derecho individual exterior, sobre lo biológico del ello. Ya vimos el yo, ahorita el ello. En este cuadrante se identifica el soporte fisiológico que sustentan los fenómenos del cuadrante superior izquierdo, del cual acabé de hablar. Por ejemplo, existe un sistema límbico en el cerebro humano que permite la vivencia de dichas emociones. En esta tenemos la perspectiva de los rasgos, que propone como una combinación de hábitos que determinan la conducta y permiten explicar la personalidad. Desde Alport, examina los sistemas psicofísicos del individuo que establecen la manera como se ajusta al ambiente, estableciendo así una forma única de organización de la personalidad. Para Katchel, plantea la medición de las diferentes características de rasgos para anunciar la conducta, considerando que la personalidad puede entenderse como función de un conjunto de rasgos. Y en el anterior cuadrante vimos que para uno de los autores la personalidad se iba formando respecto a las vivencias que vivía el individuo. ¿Cuál es la argumentación de este cuadrante? En este cuadrante nos lleva a conocer cómo la personalidad del ser humano, los aspectos personales, se viven mediante el estudio y clasificación de los rasgos que construye esta personalidad. Diferencias entre el cuadrante que acabamos de hablar y el cuadrante superior. En este se analizan las motivaciones y necesidades humanas que poseen los sujetos en diversos entornos para la satisfacción de sus necesidades, y en este vemos mediante el estudio y clasificación de los rasgos se construye la personalidad. He aquí la diferencia entre estos dos cuadrantes. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Seguimos con los siguientes cuadrantes de la otra compañera. Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Isabel Gil, estudiante de Psicología cuarto semestre. Entonces, hoy hablaremos de inferior izquierdo, colectivo inferior, lo cultural, nosotros. Perspectiva psicoanalítica social. El ser humano determina la personalidad desde la familia, desde la sociedad en la que se desarrolla. Perspectiva del aprendizaje. Explican los cambios que se producen en la conducta debido a la práctica y no a otros factores como el desarrollo fisiológico. Entonces, vamos a hablar de
de algunos autores y las teorías que ellos nos plantean. Dice, entonces el cuadrante inferior izquierdo, colectivo interior, lo cultural, nosotros. Perspectiva psicoanalítica social, desde algunos autores como Elder, Erickson, Orney, perspectiva del aprendizaje, donde está Skinner, Doyle Miller, Starr, Rother. Entonces, vamos a iniciar con la perspectiva psicoanalítica social. Entonces, Elder plantea el complejo de inferioridad como el proceso que facilita el sujeto el desarrollo de su personalidad como persona difiere en su estilo de vida y está influenciando por los significados a partir de aspectos socioculturales. Entonces, Erickson propone las 8 etapas de desarrollo psicosocial, las cuales se vivencian a partir de las diferencias biológicas en relación con las interrelaciones con el entorno. Ornay exponen las 3 orientaciones interpersonales que se configuran a partir de relaciones del niño con sus padres o cuidadores y la manera como logre ajustarse a su ansiedad básica. Perspectiva del aprendizaje desde Skinner. Skinner dice que consecuencias de las acciones influyen en la conducta y por ende en la personalidad. Doyle y Miller dicen que las consecuencias de las acciones influyen en la conducta, igual que lo que nos ha hablado Skinner en la teoría de él, vinculando los procesos cognitivos y considerando que el individuo se comportará de tales formas que alivien la tensión creada por impulsos internos. La personalidad está dada por las conductas aprendidas que surgen de las interacciones del entorno, lo biológico, lo cognitivo y lo emocional. Rother dice que considera el control interno y externo, locus de control, como lo llamó él, como elementos para el aprendizaje social. Entonces, ahorita vamos a hablar del cuadrante inferior derecho, colectivo exterior, lo social, ellos. Entonces, la perspectiva cognitiva del aprendizaje social dice: ampliaron la visión de la conducta como el resultado de aprendizaje y experiencias desde el aprendizaje y el medio social como elemento fundamental. Entonces, aquí, como hicimos en el anterior cuadrante, vamos a hablar de los principales autores que hablaron sobre la perspectiva cognitiva del aprendizaje social, del cuadrante inferior derecho, colectivo interior, lo social, ellos. Entonces, vamos a hablar de Michel, Bandura y Kelly. Entonces, Michel dice que reconoce que cada persona se comporta acorde con la situación, proponiendo el situacionismo o integracionismo al reconocer que las condiciones del entorno afectan la conducta. Bandura dice que considera que la personalidad como la interacción entre condición, aprendizaje, ambiente, donde las expectativas internas son el eje central. Entonces, Kelly considera como elemento fundamental de la personalidad el constructo, como una manera de construir e interpretar la realidad, lo cual nos hace diferentes. Entonces, lo que nos habla acá los diferentes autores es que cada quien tenemos diferentes formas de pensar, diferente conducta, diferente forma de comportarnos y que interfieren mucho en el ambiente, el entorno, con quién convivimos, con quién hablamos y así sucesivamente. Nuestra personalidad es diferente y va cambiando. Muchas gracias.